libro de Hechos y en la historia de la iglesia en esos tiempos, algunos aspectos relativos a la organización de la iglesia y su relación, o más bien su interrelación con las demás iglesias de ese tiempo. Ahora vamos a ver la organización de la iglesia local. Estamos conscientes que aún existen algunas dudas que están en la colita acerca del ministerio de los ancianos. Y es un tema que no hemos tocado en profundidad. En este caso, sabiendo que este es el centro del orden de gobierno, vamos a apuntar nuestras baterías hacia este tema. Permítanme un momento. Aquí. Una cucarachita que salteca que salió hoy. Ok. De nuevo, les decía, como ya sabemos en nuestra fuente, en la palabra de Dios, no nos podemos apartar de la luz que ella nos da. Pues es tanto nuestra guía como el marco de referencia que usamos. Así que vayamos a ello. Empecemos buscando nuestra Biblia. Si no, júntense con algún evangélico que los haya invitado y que tenga Biblia. Eso. Muy bien, Luchi, muy bien, ya te vi. Vayamos al libro de Números, capítulo 11, versos del 11 al 29. Y recordamos, pues hay algunas cosas que Moisés fue, ¿cómo se llama? Hizo y siempre, pues, están escritas para que nosotros también estudiemos y veamos y, por supuesto, juzguemos. Veamos lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Recuérdense del contexto. Dice él, dice la Biblia, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Muy bien. Como ven, lo maravilloso del relato bíblico es que se puede prácticamente vivir lo que se lee. En esta parte podemos ver cómo Dios pone del mismo espíritu que estaba en Moisés en los 70 ancianos. Y también podemos darnos cuenta que Moisés sigue siendo reconocido como la autoridad final. Observemos la similitud o las similitudes de esto con lo que leímos en el libro de Hechos acerca de los ancianos de Jerusalén. Aunque todos tienen el mismo espíritu y misión de gobernar, o sea, misión de gobernar y también dirigir al pueblo de Dios, y aunque hay uno entre ellos que tiene reconocimiento especial para presidir el consejo, la autoridad final fue el consenso con el fundamento de los profetas. ¿Ok? ¿Recuerdan que hablamos bien de eso? El fundamento de los profetas, plasmado en lo que nosotros llamamos o que se ha llamado el Antiguo Testamento. Y la revelación del misterio escondido de los apóstoles. Hablamos con eso en el viernes pasado. Para la congregación de ese entonces no existía ninguna duda sobre el hecho de que eran gobernados, discipulados, enseñados
y dirigidos por una pluralidad de ancianos. O sea, estos ancianos tenían diferentes formas de ser, diferentes personalidades, no todos hablaban lo mismo, pero todos convergían en el mismo sentir. Todos estaban en el mismo espíritu. También reconocían a uno como líder del grupo, que aunque no tomaba decisiones por sí mismo, ni obligaba a nadie a seguir sus decisiones, presidía el grupo de ancianos y basado en el consenso adquirido, o sea, en el grupo, en las decisiones que se tomaban en el grupo, entonces se obtenían acuerdos y se comunicaban a la congregación. ¿Me hago entender hasta ahí? Perfecto. Vayamos de nuevo a la luz de la palabra para considerar los textos que nos ayuden a entender el rol de los ancianos. Los requisitos que deben llenar están ahí escritos y plasmados. También las funciones que deben realizar. Entonces, leamos juntos algunos versos que les voy a ir mencionando, así que tengan lista su Biblia. Leamos Primera de Timoteo 5:17. Muy bien, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Ok? Observemos que hay tres cosas que hacen los ancianos. Primero, gobiernan la iglesia. Eso significa que son quienes tienen otro, perdón, me está diciendo Joel que hay música de fondo, yo la tengo de fondo, si no les gusta la apago. ¿Les molesta o suena bien? ¿Está bien? La quito, muy bien. Es que no estoy en mi casa, estoy en la oficina de mi hermanita y ella pone música, entonces le dije, no, déjala. Perfecto. Como les decía, leímos 1 Timoteo 5:17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Ok? Entonces les decía que debíamos observar tres cosas que hacen los ancianos. Basados en ese verso, podemos ver que gobiernan la iglesia. O sea, como primer punto, gobiernan la iglesia. ¿Eso qué significa? Que tienen la autoridad, ¿verdad? Que tienen la función autoritaria en la congregación, en la iglesia. Segundo, predican. Y tercero, enseñan. Pues nosotros sabemos que son dos cosas diferentes, enseñar y predicar. La prédica debe ser una proclama, una presentación, ¿cómo se llama? No es un tema opcional. Y lo que hacemos en enseñar es lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Que es, ¿cómo se llama? Dando un tema y permitiendo que juntos lleguemos a algo que hay uno que está enseñando, pero damos chance a que hayan preguntas, que hayan dudas, etc. Una proclama no es una presentación de un tema opcional, sino es alzar la voz, es levantar la voz para dar una dirección o una instrucción. Antes, para tenerlo como un sentido especial, cuando existían en época de los monarcas que eran reyes y todo, en la Edad Media, se hacían proclamas donde el rey anunciaba a través de sus mensajeros ciertas leyes que se debían de estar seguidas, ciertas instrucciones. Por ejemplo, hoy no va a haber agua, una proclama especial del rey, algo así. De todas maneras, lo que quiero decir es la diferencia entre enseñar y proclamar, ¿verdad?
Claro que la proclama puede ser, pues, puesto motivacional, puede darse un tema que motive, pero no apelando a las emociones y gusto de los oyentes. O sea, no es para quedar bien, sino precisamente para declarar el poder que transforma, el poder de la palabra de Dios y anunciar sus mandatos, su dominio. Y la forma que nosotros obedezcamos, eso hasta nosotros somos verdaderamente, recibimos la recompensa, ¿verdad? Mientras que, como les decía, enseñar, además de la presentación de una verdad, extiende la oportunidad a que pregunten, que se hagan preguntas, respuestas y aclaraciones a lo que ya se está enseñando. ¿Muy bien? ¿Estamos bien? Capiche. Perdón, se me salió el italiano. Ahí está. Muy bien. Entonces, vayan conmigo y pongamos atención también al hecho de que aclara que unos, no todos los ancianos, trabajan en predicar y enseñar. Estos dos elementos, aunque son básicos y fundamentales, son de un carácter más congregacional, quiere decir que están más para la congregación, pero el pastorado y discipulado se quiere un trato más de uno a uno, más individualizado, más al individuo, ¿verdad? El cual no podría, ¡ay, gracias! El cual no podría llevar a cabo una sola persona, no podría. Una sola persona no podría decir. No sé si ustedes vieron, pero mi sobrinita me trajo café de Shela. ¿No es de Shela? Ok, bueno. Muy bien, entonces, en Tito, vayan a Tito, capítulo 1, verso 5. Dice la palabra de Dios. Veo que Sonia ya está inspirada, ya la captó. Ok. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, en este verso podemos ver la autoridad para corregir y que se repite el concepto de pluralidad de ancianos en cada iglesia local. ¿Qué? Lo pueden ver. En Santiago, vayan a Santiago, capítulo 5, verso 14. Por favor, lo mismo. Si hay alguna duda o voy muy rápido o alguna cosa así, me avisa. En Santiago 5:14, la palabra de Dios dice, ese es clásico, yo creo que todo el mundo se lo sabe. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ok, aquí sí me gustaría que ustedes intervinieran de alguna manera. Están, ¿qué pueden ver? Vean esto, dice, ¿alguno está enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. A los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué pueden ver de importante? ¿Qué pueden ver como importante en este verso para aunar pensamientos en lo que estamos estudiando específicamente? Reconocer ¿Perdón? al anciano, reconocer a los ancianos. Muy bien, está reconociendo al anciano. Muy buen punto, Víctor Hugo, gracias. La autoridad. Hay una autoridad, ¿ok? Pero ¿a quién va dirigido el mensaje? A ver, ¿a quién se le dirige el mensaje? A los de Shela. Habían unos de Shela, sí, cierto. Era parte de la iglesia que estaba en ese tiempo en... Carlitos, decías. Perdón. Movió la cámara. Yo pensé que quería hablar Carlitos. Yo me sentí así como, wow, va a hablar Carlitos. Aquí si alguien quiere. Muy bien, miren, a ver, ¿quién más? ¿Sí? Darío, Darío, dime.
Fíjense que yo no puedo, desgraciadamente no puedo verlos a todos, pero ahorita quería Darío hablar. A ver, Darío. Está alguno enfermo entre vosotros, llame. O sea, es una instrucción de que uno agarre la responsabilidad, no que otra persona llame a los ancianos, sino que dice llame a los ancianos de la iglesia. Es como que agarrar. Ok. Ahí vamos bien, ahí vamos bien. Lo que estoy tratando de llegarles a ver, alguien más que quiero, Shanita, creo que ibas a decir tú algo. Sí, que así como dijo Wendy, que el pueblo, digamos, o sea, la iglesia, los hermanos, que llamen a los ancianos, además de lo que ya dijo ¿qué era? Tito o Timoteo, que ellos gobiernen bien, o sea, que tienen autoridad, que prediquen, ¿cuál es el otro? Que enseñen y que oren ahorita por los hermanos, eso es lo que yo miro. Ok, todo lo que ustedes, ¿alguien más? Todo lo que ustedes están diciendo es correcto, pero lo importante que puedan ungir. De este verso, sí, pero adelante. No, que puedan ungir. No solo eso, sino lo importante es que es una dirección para los miembros de la iglesia. Si se dan cuenta, si ustedes observan con detenimiento, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? O sea, la dirección. Acuérdense que esta carta de Santiago fue una de las más antiguas que se tiene del llamado Antiguo Nuevo Testamento. Les dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. Le está diciendo a ellos, es una directriz a los miembros de la iglesia. ¿Verdad? Los textos anteriores están dirigidos al liderazgo, a todo el liderazgo de la iglesia, como bien dijeron ustedes. Pero esta es una a los miembros de la iglesia, instruyéndoles sobre cómo establecer ancianos, dirigidos a los miembros de la iglesia, instruyéndoles sobre cómo establecer ancianos y qué requisitos deben llenar. Ahora se les dice a los miembros de la iglesia que pueden y deben reconocer la función de los ancianos como sus ministros o pastores. O sea, a los otros, al liderazgo, se les dijo cómo hacerlos, ¿verdad? Instruyéndoles sobre cómo establecer los ancianos. Pero ahorita la directriz específica es para los miembros de la iglesia. Se les dice a ellos que pueden acceder, que pueden llegar a los ancianos para, si están enfermos, les digan eso, pero es una dirección a ellos. Entonces, es una función ya como personas que los pueden ministrar en sus enfermedades. Es como un tema de ministrar o de pastoreo, ¿verdad? Tomen nota que si la iglesia fuese dirigida por un pastor, y eso sí pongamos mucha atención, si la iglesia fuera dirigida por un pastor con la estructura que se acostumbra hoy en día en algunas iglesias, ¿verdad? Santiago como que le estaría faltando el respeto al aconsejarle a sus ovejas que busquen a otros. ¿Sí? ¿Me doy a entender aquí? Y no al pastor. O sea, no decirle al pastor que vaya a ministrarlas. Y también sería una especie como de un acto despectivo para las ovejas que su pastor les indicara que busquen a otro y no a él cuando necesitan ser ministrados. La dirección es para la congregación, para ellos, para decirles, miren, busquen a los ancianos para que ellos oren por ustedes. ¿Estamos bien ahí? ¿Me captaron la idea? ¿Pude hacerme entender? ¿Sí? ¿Torugo, decías algo? Sí. Obviamente uno de los ancianos creo que puedes tener el don de profeta, de maestro, de pastor y todo eso, obviamente, ¿no? Oh, sí, pero tratemos de llegar primero ¿cómo se llama? Para llegar al entendimiento de que son los ancianos
los que estaban a cargo de las congregaciones, que, ¿cómo se llama? En cuanto al liderazgo, lo que les había dicho, el liderazgo de la iglesia, les decían cómo establecer ancianos, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a ese punto, pero ya que lo tocaste, en el tiempo ese, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pues cualquiera, inclusive un apóstol, cuando llegaba a su lugar, él era parte de los ancianos. ¿Ok? Era parte del grupo de ancianos. Podría ponerles un ejemplo como el que tenemos nosotros en nuestra congregación. Carlos es maestro, pero en este momento es parte del grupo de ancianos. Y ni siquiera es el anciano que gobierna, es parte del consejo. El anciano que gobierna serías vos, Víctor Hugo. Pero él en este caso es parte del grupo de ancianos. Hace su función, lo hace, pero sale al exterior, es maestro. Ya no es anciano de otra congregación. Él va con la misión que su ministerio le da. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que les decía, y es algo que tenemos que tomar en cuenta, que si hay un pastor a cargo de la iglesia, o sea, como se acostumbra, entonces vendrían y decir, mire, Santiago, usted sinceramente le está faltando el respeto, me está faltando el respeto porque le está aconsejando a mis ovejas que busquen a otros, ¿verdad? Y aquí el que manda soy yo. En ningún momento se mira eso. Y tampoco se mira ¿cómo se llama? Que se le diga a las ovejas que en lugar de ir con el pastor encargado de la iglesia, ¿verdad? Vayan con otros. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ir con otros si tenemos pastor? No, se está dando aquí la indicación que eran los ancianos los que estaban a cargo de la congregación, que estaban a cargo de la iglesia y también ministraban a las ovejas. ¿Ok? Buscamos en la palabra de Dios de nuevo. Como digo, esta es la parte de la guía donde tenemos que buscar concienzudamente para darnos cuenta qué es lo que dice la palabra en cuanto a esto, con la dirección adecuada que nosotros tenemos. Leamos Primera de Pedro. Aquí está, permítanme. Aquí estamos. Primera de Pedro 5. Busquemos los versos del 1 al 4. Ok. Muy bien. Lean conmigo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Quién está hablando? Chicos, Pedro, muy bien, Pedro está hablando. Entonces, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, analicemos este versículo. Viene Pedro y le dice a los ancianos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice, yo, dice él, anciano también, ¿ok? Entonces, para que podamos ir caminando juntos con este versículo, podemos ver los elementos, los nuevos elementos que Pedro nos da para entender cuál es la organización de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Como punto especial de este texto es el hecho de que un apóstol se identifique como uno de los ancianos. ¿Lo vieron? Ruego a los ancianos que están entre vosotros y yo anciano también con ellos. ¿Ok?
Vimos anteriormente cuando Pablo, ¿recuerdan? Regresaba a la iglesia de Antioquía. ¿Cómo se pronuncia Antioquía o Antioquia? Tengo esa duda. Antioquía. Tiene tilde en la I. En la segunda I. No lo hacía para presidir sobre ella, sino para estar ahí con sus hermanos. ¿Ven? Lo mismo nos dice ahora Pedro. Pedro lo dice más enfáticamente. Pues él no presidía sobre la iglesia de Jerusalén. ¿Recuerdan quién estaba sobre la iglesia de Jerusalén? Correcto, Jacobo. Gracias. ¿Ok? Él era el que dirigía la iglesia. Y Pedro, el apóstol, se relacionaba con él y los demás como anciano de la iglesia local. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Esto se aplica también a los ministerios de Efesios 4. ¿Ok? Muy bien. Al igual que Pablo, poniendo otra observación ahí, al igual que Pablo, Pedro reconoce la función de los ancianos. Es la de apacentar la grey de Dios. Dice ahí, siendo ejemplos de la grey, ¿verdad? Teniendo señorío sobre ellos, con ánimo pronto, ¿verdad? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, Pedro reconoce que la función de los ancianos es la de apacentar la grey de Dios. Por tanto, no hay ninguna duda que tanto los ministerios como la iglesia reconocían la función de los ancianos como la de pastores de la iglesia local. Cuando Pedro menciona en el texto el príncipe de los pastores, se está refiriendo a ellos como pastores. ¿Sí? No podrían tener el príncipe de los pastores si no fueran, pues, pastores. ¿Verdad? Y que son ejemplos de la grey. ¿Pudieron, cómo está, digerir ese versículo así como yo lo hice? Muy bien, excelente. Veo que Víctor Hugo dice que sí, es que ya. Muy bien, sigamos, agarremos nuevamente nuestra Biblia y vamos a el libro de Revelaciones. Revelations, capítulo 4, verso 4, o Apocalipsis. Muy bien, dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Ok? Solo ese verso. En esta porción, quiero que pongamos nuestras cabezas juntas para que vean tres cosas. Una, que estos ancianos por su función, eran ancianos por función de ser ancianos, como función de gobierno, no de edad. ¿Ok? Para todos aquellos que le dicen viejitos a los ancianos de esta congregación, ya no lo digan. Entonces, no era por la edad, sino era por su función, que ya tienen las coronas de oro sobre sus cabezas. ¿Verdad? Bueno, a algunos sí les pueden decir viejitos, pero no a todos. Entonces, ya tienen las coronas sobre sus cabezas. ¿Ok? Dos. ¿Podrías explicar ese pedacito otra vez? Muy bien, otra vez, vamos. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Ven Apocalipsis 4:4. No van a leer más arriba, más abajo, solo ese verso. Y alrededor del trono había 24 tronos. 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. ¿Recuerdan cuál es el número 12 en la congregación? ¿Para qué sirve? ¿Alguien que me diga? Que a mí se me olvidó. No te oigo, Víctor Hugo. Justicia. Gobierno. Gobierno.
Pero está bien, la justicia entra con gobierno. Entonces, aquí se repiten y son 24. No creo que tuvimos un estudio acerca del libro de Apocalipsis y más, no se acuerdan, hace como 3 o 4 millones de años. Pero el asunto es este. Primero, las 3 cosas que se ven en este verso. Primero, el hecho de ser 24. Son 24, son 2 veces 12. O mejor, voy a recapitular. Vamos a poner, dice, alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados a los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Muy bien. Entonces, estos ancianos son ancianos en función, no por la edad. Yo vi sus DPIs. 2, tienen coronas de oro sobre sus cabezas. ¿Sí, Joel? Y 3, que por el hecho de ser 24, ¿se recuerdan? Por el hecho de ser 24, alude al fundamento de los 12 apóstoles y profetas representados en las 12 tribus de Israel. ¿Me doy a entender? Podemos hacer un estudio precioso de eso también. Pero eso, ¿cómo se llama? Al ver las notas de ¿cómo se llama? Del libro que tiene Carlos, y al mismo tiempo acordarme de eso, ese es el número 24, alude al fundamento de los 12 apóstoles. Y basados en todos los profetas del llamado Antiguo Testamento, están representados en las 12 tribus de Israel. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Joel? Va. Gracias, sí. Ok, perfecto. Bueno, en la Biblia también, si ustedes buscan, se van a encontrar que hay otros títulos que se les dan a los pastores, como por ejemplo obispos y pastor, ¿verdad? Como el caso que vimos anteriormente. ¿Ah? Entonces, con eso, veamos, ahora pasémonos al llamado Nuevo Testamento y busquemos en Filipenses. Filipenses, capítulo 1, verso 1. Yo sé que Edmer me los tiene consentidos con eso de leer en la pantalla, pero miren, me troné y no pude hacerles pasar en mi presentación. Sí, Gwendolyn, ¿dijiste tú? Es que aquí tenemos que nos está proyectando las citas bíblicas en la compu. Una vez, ¿no? A la gran chica, muchas se mandaron. Son las dos. Y por cierto, Wendy es mi compañera de dolores, porque los dos tenemos lesionado el mismo brazo. Pues. Muy bien. En Filipenses 1, verso 1, leemos: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Sí? ¿Ven? Pablo usa las palabras ancianos y obispos como similares o palabras análogas. Entonces, podemos salir y llegar a la conclusión que estos dos términos, ancianos y obispos, significan lo mismo. Pues de no ser así, habría algunas iglesias dirigidas por ancianos y otras por obispos. ¿Sí? ¿Me siguen? Muy bien. Lo que este texto añade es que los diáconos se identifican separadamente en cuanto a función, pero juntamente en cuanto a participación en la iglesia local. O sea, eran ampliamente participantes en la iglesia local. Y entonces, si nosotros buscamos dentro de nuestra palabra, como es nuestra guía, la guía que tenemos siempre, y vemos la ley de la primera mención en Hechos 6, donde se menciona el origen y la razón de ser de estos diáconos. ¿Recuerdan? Lo vimos anteriormente, que era
para servir las mesas. Cuando las palabras de los apóstoles decían, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces, los diáconos, aunque vimos que sus requisitos son casi idénticos a los de los ancianos, y algunos de ellos hasta podrían ser mejores proclamadores que los ancianos, así súper especiales en esto. En cuanto a su función en la iglesia local, su rol es de administradores, ¿ok? Liberando así a los ancianos para el pastoreo de la congregación. Y pues definitivamente la definición y la impartición de la sana doctrina. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya te vi, Leila. ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué? Usted no tiene que... No. Yo tengo una duda, Capi. Voy a aprovechar. A ver, que nadie- dime, Carlitos. Sí, señor. que nadie quiere hablar. Entiendo que está hablando de la estructura administrativa, digámoslo así, de la iglesia. Me estoy confundiendo un poco cuando menciona, por ejemplo, que un pastor no dirige la iglesia y que los ancianos están para pastorear, pero realmente creo que son dos temas diferentes. Es decir, Okay. sí tiene que existir alguna figura de pastoreo, porque si no, no serían ovejas. Así O sea, es. la congregación son ovejas, tiene que existir un pastor de las ovejas. Sí. Ahora, cuando se menciona que los ancianos pastorean, a mí se me viene a la mente que existen ciertas funciones de este pastoreo que deben realizarse, pero realmente creo que en esta época hay cosas muy marcadas como, por ejemplo, Carlos es maestro y no es pastor. Entonces, ¿cómo es que va a pastorear la congregación? No sé si me explico por dónde No, va sí, mi... te entiendo muy bien. Y eso me hace que podamos dar... Lo que pasa es que el tema es muy especial y hay que poner atención. No estamos hablando de una administración, estamos hablando de los ancianos. O sea, lo que yo quiero es darles a ustedes a entender quiénes son estos varones, qué es lo que hacían, ¿verdad? Y que definitivamente la función de pastorear, en cuanto se refiere a lo que ellos hacían en la iglesia local, no es la misma que la función del ministerio quíntuple de ser pastor, no es igual, ¿ok? Pero lo que sí pedí que me comprendieran es que como está organizada la iglesia local, que un pastor es el que está al mando de la congregación en bastantes congregaciones, digámoslo así, donde no se rige por un consejo, sino lo que dice el pastor, eso se hace, y él prácticamente es el que picha, cacha, batea y todavía viene y se convierte en umpire y todo el asunto. ¿Okay? Entonces, lo que yo quería, mi intención es esta, hacer ver que los ancianos tenían una función específica. Su función era estar en la congregación, era guiarla, dirigirla, y también son la autoridad dentro de la iglesia. Esos son los ancianos. Podían tener temas como ministrar, y esta ministración yo la puse como una igualdad o como algo similar al pastoreo. ¿Ok? Entonces, no estoy hablando de pastores del ministerio quíntuple. De hecho, no saquen ministerio quíntuple todavía. Solamente estoy hablando, por ejemplo, aquí todavía no hemos visto más que apóstoles y ancianos. Lo que hablamos el viernes pasado. ¿Se acuerdan? Sí. Y venimos y nos dimos cuenta que hay otra forma, que son los diáconos, que también son muy buenos, que tienen casi los mismos requisitos que los ancianos, pero su función principal no es la de ser anciano, sino la de administrar la congregación. Entonces, basándome en esto, puedo decir que en ese tiempo no había una persona que dirigiera la congregación, que dijera, miren, yo quiero a mi pastorcito, o este es mi pastor y todo esto.
¿verdad? Y lo que les hablé anteriormente, cuando se dirige, ¿cómo se llama? Lo que les pedí que si podían identificar qué era lo que estaba pasando, era que les estaba hablando a la congregación para que reconozcan en los ancianos, ¿verdad? Que ellos pueden pastorear y pueden también ir y hacer ministración, que dice, el que se sienta enfermo, llame a los pastores para que oren por él. O sea, se le está dando una directriz a la congregación. Entonces, para resumir, no estaba hablando de pastoreo como que fue como parte del ministerio quíntuple. Saquemos eso de ahí. Me estoy hablando de pastoreo en una forma de cuidado individual de las ovejas. ¿Ok? Y estoy separando definitivamente que un pastor pueda dirigir la congregación. O sea, no es el diseño original de la iglesia. No es eso. Es más, es el diseño original de la iglesia católica. Que un pastor pueda pastorear toda la grey. No es posible. Inclusive cuando se habla de este tipo de cosas, siempre habla que los ancianos hagan esto, que los ancianos dirijan esto, ¿verdad? ¿Me expliqué, Carlitos? ¿O me salí un poquito del asunto? ¿Cómo lo ves? Está bien, todo bien. ¿Puedo Ok. aportar un poquito? Sí, por supuesto, Joel, adelante. Después vos, Víctor Hugo. Vaya, ¿sí me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Vaya, gracias. Sí, yo creo que la situación es que traemos conceptos de la religiosidad, ¿verdad? Todos tenemos conceptos que tenemos que arribar acerca de la religiosidad, entonces pensamos que, por ejemplo, pastorear es ir a juntarse con la gente, como lo hace la iglesia evangélica, la iglesia católica, hay un montón de gente, ir a juntarse con la gente y acuchucharlos, ¿verdad? Y hacerlos sentir bien, y cómo estás, y llorar con ellos, que realmente esa es una función de cada hermano cristiano, amarnos unos a otros y llorar juntos. Esa es función de la iglesia, pero como hermanos. Creo yo que pastoreo es, si lo vemos en el ámbito del pastoreo bíblico, y Jesús utiliza la imagen del pastor y la figura de las ovejas por varias razones, porque las ovejas necesitan comer buen pasto. Entonces, realmente el pastoreo bíblico es que los ancianos deben llevar a la congregación entera, al rebaño entero, a comer buen pasto. Y cuando hablamos de comer buen pasto, obviamente estamos hablando de la palabra de Dios, la función básica de los ancianos, el pastoreo real del grupo de ancianos es enseñar sana doctrina, para que la gente esté limpia en sus pensamientos, para que no tenga pulgas en sus pensamientos, para que no tenga suciedad en su mente, para que no tenga conceptos equivocados, para que cada día se parezca más a Cristo. El pastoreo realmente no es tanto de acuchuchar a la gente y abrazarlos y hacerlos sentir bien, sino que el pastoreo bíblico es llevar a la gente a comer pasto sano. Creo yo que lo que nos ha enseñado la iglesia evangélica es que es eso de ir a llorar con la gente y sufrir, pero vuelvo a repetir, pienso que eso es una función de todos los cristianos, de amarnos unos a otros, de soportarnos unos a otros, de cuidarnos, de orar y de una relación de pacto. Espero haber aportado con eso. Gracias. Gracias, Joel. Víctor Hugo. Yo lo llevaría a como un ejemplo empresarial. Que, por ejemplo, el gerente, el que dirige la empresa, puede ser un licenciado, puede ser un ingeniero, puede ser un doctor, puede ser cualquier profesión. Sin embargo, él no va a dejar su profesión cuando administre una empresa. En este caso sería el anciano que está gobernando la iglesia, el que está gobernando la empresa. Pero él en función, en su profesión o en su don, es ingeniero, doctor, especialista, qué sé yo, ¿me entiendes? Eso sería. Ok, gracias, Hugo. Muy bien, sí, y recuérdense que Efesios 4, ahí donde 4:11 creo que es, 4:11, sí, donde nombra el ministerio quíntuple,
ya es con un fin específico. ¿Okay? Entonces, en este caso, lo que estamos hablando es de la figura, podríamos decir, lo que me decía Carlitos, de la figura del pastor. Sin embargo, a veces este pastor simplemente apareció y nadie sabe cómo. No me van a dejar mentir que hay iglesias que su pastor es muy bueno, definitivamente sí, pero no saben de dónde salió, no saben quién lo puso ahí, todos se fueron juntando y hay que estar dando sus diezmos. Tuvimos un pastor que su función básica era ser coach, era un coach administrativo. Y como lo miraba todo administrativo, todo era ganancia. Entonces, si él daba un buen coaching, esperaba que eso se viera reflejado en el pago de las entradas que él había tenido a los desayunos o donde fuera que él diera sus ¿cómo se llama? Sus pláticas. Entonces, y cuando alguien, pues una vez que osé, en gran manera osé decirle que yo miraba que algunas cosas que él decía no estaban de acuerdo con la Biblia y traté, y hasta llevé mi Biblia con pedacitos de ¿cómo se llama? De post para decirle. Él me dijo, cuando alguien le levanta el dedo a su pastor, le sale lepra. Entonces, eso es enseñorearse de la congregación y no es el plan de Dios, no es ese. O sea, no fue nunca la idea de Dios de tener un pastor que dirigiera la congregación. Por eso estábamos hablando de la pluralidad de ancianos. ¿Ven? Entonces, solo es la función, basándome en lo que dijo Carlitos, solo es la función de ir, por ejemplo, viene alguien y se enferma, ¿verdad? Entonces, yo no creo que ninguno de los ancianos que están aquí venga y alguien que le pida ir a orar por él porque tiene COVID, vamos a decir, mira, te vamos a orar vía Zoom porque nos podés contagiar. Yo pienso que iríamos y pondríamos aceite sobre su cabeza, pero eso ya es una función ministerial, estamos ministrando, ¿verdad? ¿Me hago entender? Pero, sobre todo, es, ¿cómo se llama? Reglar o dirigir, tener la autoridad en la congregación, amén de, ¿cómo se llama? Buscar la sana doctrina, enseñar y predicar. Carlitos, ¿no te hice más bolas o te corregí? ¿O me corregí si no lo hice bien? No sabía que todavía me estaba respondiendo, Capi. Pensé que ya había continuado con... Viste todo lo que dijo Víctor Hugo y Joel, pero sí, si tenés alguna cosa que ha quedado ahí mala, por favor decime. De todas maneras, ahí está Carlos, está Víctor Hugo, está Edmer, y inclusive los demás muchachos, Joel y todos ustedes que pueden aportar lo que ustedes crean. No, continúe, Capi. Muy bien. Sigamos adelante entonces. ¿Dónde me quedé? Vamos a ver. Enseñar y regresé hasta donde está los ancianos, que alguien ore por ellos. Y hablamos de Pedro cuando él dice o nos hace ver que aún siendo apóstol, y al igual que Pablo, en el momento de llegar a la iglesia donde ellos pertenecían, se convertían en ancianos. Y ni siquiera eran los ancianos gobernantes, ni siquiera los que llevaban el liderazgo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Porque Jacobo era el que llevaba era el anciano gobernante dentro de esa congregación. Y hablamos de los 24 tronos y dijimos que no tiene nada que ver con el hecho de que sean ancianos porque sean viejos y que tienen corona sobre su cabeza, o sea, tienen la autoridad. Y que de hecho el 24 alude al fundamento del cual hemos estado hablando, fundamento de los apóstoles y los profetas, de los profetas y los apóstoles, ¿verdad? Entonces serían estos 12 que es fundamento, es fundamental y es gobierno, tienen que ver con los 12 apóstoles,
y los profetas del llamado Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ¿sí? Que están representados por las 12 tribus de Israel. Esos son los 24 tronos. Hablamos también que los ancianos se tienen como obispos y se les menciona como obispos y pastores en algunas ocasiones. Y eso fue lo que dijo Carlitos, ¿verdad? Y más hablamos en los diáconos, ¿sí? Que su función básica, no, a pesar de que eran, pues han de haber sido ¿cómo se llama? Los requisitos para ser diáconos eran, casi similares a los que eran ancianos, pero su función, para lo que habían sido llamados, era ser administradores, ¿verdad? Para liberar a los ancianos y que ellos pudieran dedicarse otra vez al pastoreo de la congregación, ¿okay? Y a mantener, a definir la sana doctrina, basados en... Señor. Para aclarar un poco más del pastor, todavía faltan unos versículos ahí en el libro. Ahí abajo, sí, y en esta parte de aquí, en esta... ¿cómo se llaman? Yo creo que ahí tal vez vamos a salir a dudas. Si no, pues me apoyan ahí, amados hermanos. Muy bien. Leamos primera de Timoteo 3, versos 1 al 7. ¿Lo tienen ahí? Esos creídos que tienen la página ¿ya lo tienen? Sí, digan. Me refería ahí a los de mi iglesia en el hogar. Muy bien, dice, 1 Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No uno nuevo, o sea, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, en Tito, por ejemplo, vimos los mismos requisitos y vimos que en esa ocasión se refirieron a ellos como los requisitos del anciano. Entonces, si está hablando de los requisitos del anciano y está hablando de los requisitos del obispo, anciano y obispado vienen a ser la misma función. ¿Me explico? ¿Muy bien? Perfecto. Como estamos con las generalidades de los ancianos locales, no vamos a entrar al estudio de los requisitos. O sea, es un tema buenísimo, un tema especial y definitivamente lo vamos a tratar, pero más adelante. Entonces, vamos a dedicar un capítulo completo, o Carlos dedicó un capítulo completo al estudio de ellos, y vamos a dedicar un periodo completo a estudiarlos, porque son incondicionales. Quien no los llene no califica para anciano, ¿verdad? Y sin importar cuántos méritos sea. Por ejemplo, a mí no me pusieron de anciano por ser guapo, por ser fuerte, no, créanme, yo sé, todos ustedes pensaron que era por eso, pero no es por eso. Entonces, sin importar cuántos atributos especiales les reconozcan, ¿verdad? Por cuanto la Biblia dice, es necesario. Y miren, mis amados hermanos, cuando la palabra de Dios dice, es necesario, significa que es una orden, no una recomendación ni una sugerencia. No es opcional, es fundamental. ¿Ok? Bueno, Carlos, vamos a ver lo que dijo. Mano levantada.
Es que no miro a todos. Se tiene una mano levantada. ¿Quién es? Carlitos. No, se quedó levantada, pero no, pueden continuar. Baja la mano, por favor, Ah, mano. Estás distrayendo a Joel. Muy bien. Sigamos adelante. Vamos a ver acerca de lo que estaba diciendo Carlos del pastor. Leamos ahora Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. ¿Ok? Muy bien. Dice la palabra de Dios. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Ok? Ahorita vamos a ir concluyendo y creo que con eso vamos a ir viendo lo que estábamos hablando del pastorado. Este texto nos da el broche de oro para finalizar la investigación de nuestro estudio. Pues aquí Pedro une la palabra obispo a la palabra pastor, dejándonos ver que el buen pastor es a la vez nuestro obispo, o sea, es un buen obispo el que pastorea, ¿verdad? Así que como conclusión y para tener el cuadro completo de lo que teníamos ahí, ¿eh? Veamos en forma breve algunos textos, los que decía Carlos que teníamos pendientes acerca de pastor. Ok, número 1, Hebreos 13:7. Yo creo que con esto va a quedar así como que decir, wow. Hebreos 13:7. ¿Listos? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Ok? Es un ejemplo de la armonía con que habla la Biblia sobre la pluralidad de ancianos. Pluralidad de ancianos, obispos y pastores. Este versículo es una dirección para todos los miembros de la iglesia y de nuevo reflexionemos. Ok, pongamos atención en que si el gobierno de la iglesia recayera solamente en un pastor, ¿y ahora qué pasó? ¿Todo bien? Pues recayera solamente en un pastor, esta escritura sería confusa, ¿no es así? O sea, si dicen aquí, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, está refiriéndose a ancianos, está refiriéndose a obispos, ¿ok? Que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No quiere decir de todos los pastores por los cuales ustedes pasaron. Está hablando de los pastores que están en esa congregación. ¿Ok? Está hablando de los obispos, está hablando de los ancianos. Ahora bien, la palabra que se traduce aquí como pastor no es la misma que se traduce en Efesios 4:11. La de Efesios sí significa literalmente, ¿cómo se llama? Pastor, como cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor. Esta palabra, permítame, a ver, esa palabra, pastor, y ustedes la pueden buscar mucha, utilicen esa ¿cómo se llama? Isur. Esta es, traté de ver cómo se dice, pero se pronuncia poimen, y es pastor, literal o figurativamente, pastor. O sea, que tiene al cuidado, de alguna manera, un rebaño, un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, ahí cuando habla del buen pastor, ese es poimen. Sin embargo, la palabra de Hebreos es así, me costó ver cómo se pronunciaba, y es egeomai. Y esta, tomen nota, significa dirigir, es decir, mandar con autoridad oficial, figurativamente considerar, contar como jefe, gobernador, juez, tener la autoridad sobre, suponer, pensar,
Por lo tanto, se sigue dirigiendo a las mismas personas que están a cargo de la iglesia local. Perdón, de la iglesia local. Esa es la diferencia. ¿Ok? Es la misma palabra en la siguiente escritura que vamos a poner. Leamos Hebreos 13, 17. Ya no comas más, Joel, tengo hambre vos. ¿Ok? Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Ok? De nuevo, esta es una dirección a los miembros de la iglesia, como la que vimos anteriormente. ¿Verdad? Entonces, ahora le está diciendo, obedeced, el escritor de Hebreos les dice, obedeced a vuestros pastores. Entonces, se les requiere que obedezcan y se sujeten a las autoridades en la iglesia. No por capricho, no por autoritarismo, sino porque estos, o sea, los pastores, velan por sus almas. ¿Y quiénes dijimos que velaban por sus almas? Son los obispos, son los ancianos. Entonces, viene siendo esto, ¿verdad? Como les digo, no pueden decir obedecer a vuestros pastores. ¿Cuántos pastores hay en mi iglesia? Le preguntan a usted, mire, ¿cuál es su pastor? Y van a decir fulanito de tal, porque solo tienen uno. Entonces, cuando dicen vuestros pastores, no, lo que pasa, ¿sabe qué pasa, joven? Dice, lo que pasa es que se nos está hablando a todo el cuerpo de Cristo, que en cada iglesia tienen un pastor. No, no es así. Está hablando que los ancianos, los obispos y en este caso vuestros pastores son los que velan por las almas de la congregación. ¿Ok? En Corintios, primera de Corintios 6:20. ¿Ok? Dice que el espíritu y el cuerpo son de Dios. Bueno, déjenme ver. ¿Ok? Sí, es 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Creo que es ahí no me... Pero dice que el espíritu y el cuerpo son de Dios. ¿Ve? Eso es lo que dice prácticamente. Lo cual deja la responsabilidad del alma en manos de cada individuo. ¿Ok? Ahora vayamos a Santiago 1:21. Y así como, bueno, está bien. Dice, déjenme buscar Santiago 1:20. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Verdad? Y otros textos que nos instan a salvar nuestra alma. ¿Sí? Así que este es un asunto muy delicado. El texto de Hechos 13:17 responsabiliza a los ancianos, obispos o pastores, ¿okay?, de velar por el alma de los miembros. Por lo tanto, los creyentes, miembros de la iglesia, que quieran salvar su alma, deben estar al tanto que Dios les requerirá cuentas de cómo se sometieron a sus líderes. ¿Okay? Eso es bien importante, ya que Él los puso para guiarlos en la salvación de su alma. Cuando están puestos por Dios y van a requerirles a todos los que están bajo esa autoridad de ver cómo se sometieron. Y por otro lado, los líderes saben que darán cuenta a Dios en última instancia, pero también tienen que dar cuenta a los que los constituyeron como ancianos. O los que, bueno, también ancianos, y recuerden que son obispos o pastores de esa congregación, pero entendamos en qué concluye la exhortación. Pues es muy importante que si ellos han de cumplir su función quejándose al estilo Moisés, o sea, sin la cooperación de los discípulos,
esto no le será provecho al discípulo. Es lo que vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, veamos una escritura más. Hebreos 13:24. Dice el escritor de Hebreos, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Si vemos este último texto bajo la perspectiva de los discípulos del libro de Hechos, tenemos que concluir definitivamente que la iglesia local siempre era dirigida por una pluralidad de personas, a las que llamaban ancianos u obispos. Nos tenemos que si nosotros leemos esos versos con cuidado, ¿verdad? Van a decir ancianos u obispos, pero no aparece pastor, pero sí aparece pastoreando, o sea, ejerciendo la función, pero son los ancianos y los obispos los que ejercen ese ministerio. Y que este grupo de líderes se les reconoce haciendo esa función precisamente, ¿verdad? O sea, se les llama ancianos o obispos y a ellos se les dice que hacen una función de pastoreo, pero es solo la función. Ellos no son pastores, son ancianos u obispos. O sea, si queda claro, lo que queda claro, que la iglesia neotestamentaria no tenía un solo pastor sobre ella, no, era un consejo. No había un pastor que era la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? No había, ¿cómo se llama? No era un pastor y abajo estaba el grupo de ancianos. No, no había eso. Por el contrario, era un grupo de ancianos el que dirigía la iglesia. Aunque podía haber personas con el ministerio de pastor, y aquí sí estamos hablando del ministerio de pastor, dentro de ese grupo, pero como pastor del consejo, pero no como pastor del consejo, sino como uno de los miembros del consejo. El ejemplo es Carlos. ¿Ven? Aquí no podemos, aquí tenemos exactamente el ejemplo clásico. Carlos es maestro, pero dentro del grupo de ancianos es un anciano. Es uno de los miembros de este consejo. Si viniera y a Víctor Hugo se le reconociera como pastor del ministerio quíntuple, él vendría a ser parte del grupo de ancianos aquí, ejercería su pastorado y eso lo vamos a ver cómo se ejerce ¿cómo se llama? Cada función del ministerio quíntuple, pero ya es de otra manera. No es que él sea el pastor aquí, ¿verdad? Sino simplemente es parte del grupo de ancianos. Es parte del consejo. ¿Dudas? Yo creo que podemos dejarlo ahí. De hecho, ya no tengo más. Pero sí quiero que... Ya no se rían, hombre, chicas, ustedes sí que de una vez. Quiero que comprendamos básicamente eso. Lo que hemos hablado ha sido de las funciones de los ancianos, como son constituidos. Vamos a hablar, como ya les hice ver, acerca de cuáles eran los requisitos fundamentales para ser anciano. ¿Okay? Pero lo que sí es que quede claro, es que en ningún momento un pastor se hacía cargo de una congregación. No era así. Nunca lo fue. Y que cuando alguien con un ministerio quíntuple llegaba a su congregación, no era porque mandara o tuviera alguna autoridad superior, sino porque estaba dentro de un consejo. ¿Me hago entender? ¿Dudas, preguntas? Erwin, Señor. creo que aquí es un buen punto para repetir lo del ministerio quíntuple. Ahora que hace claro que la iglesia es gobernada por un grupo de ancianos, ¿por qué es tan mal requerir un pastor? Porque eso es lo que la tradición ha enseñado. Pero si se dan cuenta, hoy en día, cuando se quiere hacer una campaña evangelística, ¿a quién se llama? A un evangelista. Cuando se quiere tener un dones así de que me dé palabra a alguien, ¿a quién se llama? A un profeta. Y así sucesivamente.
pero no es esa la función. Dice claramente que los 5 fueron formados, fueron dados por Dios para edificar a los cuerpos, a los miembros, para que los miembros hagan la obra del ministerio. Entonces el pastor no es el que pastorea a la congregación, el pastor es el que equipa al liderazgo, en este caso a los ancianos y a toda la congregación, a tener un corazón y entendimiento de pastoreo, para que la iglesia local se pastoree mutuamente, ¿verdad? Sobrevivan los unos las cargas de los otros. El evangelista no llega a hacer la campaña de evangelista, llega a equipar a los santos para que los santos sepan cómo presentar el evangelio. Y el profeta, el profeta usa, ahí es diferente, el profeta usa un don dado por Dios para dar alguna directriz, para dar alguna palabra, como ahí hizo a Gabo de que iba a haber un terremoto o todo lo demás. Pero también enseña a la iglesia a oír, porque el profeta es el oído de Dios. Entonces le dice a la iglesia, Dios te habla. Cree que Dios te habla. A veces piensan que son ideas locas tuyas, pero no, es Dios tratando de usarte y tú tienes que aprender a oír a Dios. Entonces, eso es lo que pasa con el pastor. Ya no se piensa que el pastor es el que tiene que hacer la obra. No, el pastor de Efesios 5 es el que equipa a los santos para que los santos pastoreen mutuamente. Pero eso se perdió. Y por eso es que ahora se estaba buscando. Y cuando yo digo que no soy pastor, es en el ministerio quíntuple. Pero como anciano, sí soy un consejero, sí soy uno que sirve al resto de la congregación. Ok. Perfecto, Carlitos. Así está muy bien. Entonces, estos 5 ministerios fueron constituidos por Cristo para perfeccionar y equipar a los santos, para que estos puedan hacer la obra del ministerio, para que ellos puedan llevar la palabra. ¿Ok? ¿Dudas más? ¿Preguntas, chicos? Este tema es, como les dije, por demás súper especial y lo anima a uno a miren, a estudiar y a buscar, ¿verdad? Tengan su concordancia bíblica a la mano y los que usan el eSword es una herramienta excelente para eso. Se las recomiendo. Entonces, por lo demás, esa es la función que nosotros como ancianos tenemos para hablar de la congregación. Por eso estamos hablando precisamente de ¿cómo se llama? De restauración. ¿Recuerdan? Si restauramos algo, tenemos que volverlo a la forma correcta como se hacía anteriormente. Quiere decir que por alguna razón, esto que estamos restaurando se perdió, se descompuso con el tiempo o de alguna manera se ha perdido en sus lineamientos y tenemos que regresar al fundamento para nuevamente restaurar ese gobierno. ¿Ok? Amados hermanos, eso es todo lo que tengo yo en esta noche para ustedes. Los bendigo. Y son tuyos los micrófonos, Joel. ¿Qué estás tomando? Bueno, está bien. Estoy tomando agua. Bueno, tomé agua. Pues gracias, Erwin, por preparar esta plática tan extensa y yo me imagino que no terminaste, ¿verdad? Me imagino que no lograste concluir, pero ni siquiera la mitad, porque es bastante extenso esto, pero cada quien debería realmente continuar estudiando, cada uno, nuestro estudio bíblico diario, nuestro estudio bíblico personal, nuestro devocional, continuar empapándonos, ¿verdad? Ustedes, porque la doctrina es lo que nos capacita para poder guiar a otros hacia Cristo, ¿verdad? Guiar a los que no conocen. Y aquí alguien estaba comentando, Darío estaba comentando que si uno llegara a una iglesia, haciendo eco a lo que dijiste antes, Erwin, que si uno llegara a una iglesia a decirle a un pastor, mire, usted no es el pastor, usted debe levantar a otros hombres a su nivel, sería ¿qué dijiste? Sería una bomba. Sería lo que pasa es que él aducía lo que le había pasado a María cuando se volvió contra Moisés, que le salió lepra. Entonces él decía, cualquiera que hable contra su pastor, le sale lepra. Es un atentado decirles a los pastores, mire, levante a otros a su nivel, usted no es pastor, es anciano. Pero bueno, la idea es que aprendamos, que sigamos equipándonos todos y
Quisiera preguntar si hay alguien que tiene alguna necesidad de oración. Yo quisiera que oremos por Dani, Daniel y Eunice, que están malitos, y si podemos darles un mensajito, enviarles un mensajito también sería bueno. Ya estaban saliendo de su catarro. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una necesidad de oración, hermanos? A mí me gustaría darles testimonio, hermanos. Es increíble la forma como mi herida está sanando. Es increíble. ¿Cómo se llama? A veces tengo que usar ¿cómo se llama este chunche? Inmovilizado. El inmovilizador, porque a veces me lo quito y siento como que no tuviera nada. O sea, como que mis brazos estuviera bien. Y por supuesto tengo a mi amada esposa que me dice, no hagas eso, no uses ese brazo para que yo vuelva otra vez a ponérmelo, ¿verdad? Pero pues es una bendición tener a este Dios y a estos hermanos que oran por uno. Y además, mi muela, si la alcanzan a ver, ya está chilera, porque tengo a mi hermanita, hermana de Chochi más bien, que es una profesionista excelente y que me ha estado teniendo la paciencia, porque vaya, si no fue difícil recobrar esa muela, la paciencia para trabajarme todos estos días y gracias a Dios estamos saliendo adelante. Los bendigo, gracias por sus oraciones. Qué bueno, Erwin. Entonces, siempre estuvimos orando por vos allí y gracias a Dios ya estás bien, estás mejorando. Y por lo demás, hermanos, el anuncio, volvemos a decirlo, que el domingo va a ser otra vez por esta vía en Zoom, no nos vamos a juntar en el edificio, sino por Zoom. Entonces estén atentos, a las 8:30 el domingo estaremos enviando el enlace y es el mismo realmente el de ahorita, pero la reunión es hasta las 10 de la mañana. Entonces, oremos nada más un momentito, yo quisiera orar ahorita y darle gracias a Dios y también orar por nuestros hermanos y por la iglesia, por Guatemala, hermanos, siempre oremos por todos estos mandatos bíblicos. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido, Señor. Si nosotros analizamos, Padre, hasta el día de hoy nos has bendecido, Señor. Nos has guardado, nos has provisto de alimentos, Señor, de comida, Padre, de todo, Señor. Y no tenemos más que agradecerte profundamente, Señor, por cada cosa, Señor. Por cada provisión tuya, Padre. Hasta el día de hoy, tú has estado con nosotros aún en medio de las aflicciones que has permitido, Señor, y nuestras propias malas decisiones, Padre. Pero tu gracia y tu misericordia han estado ahí, Señor. Oramos por Guatemala, Señor, que tu palabra, Señor, corra, Señor, en Guatemala, Señor, que tú envíes obreros a tu mies, Padre, que tú envíes hombres, Señor, y mujeres levantes, Padre, gente santa, Señor, en esta nación, Padre. Pedimos que también nuestra pequeña congregación, Señor, que tú la bendigas, Señor, que bendigas a nuestros ancianos, a nuestro hermano ministro que has puesto en medio de nosotros, Señor, para edificar a tu iglesia, Padre. Bendice a sus familias, Señor, a cada uno, Señor. Guárdales, bendíceles, Señor, que haya paz, que haya gozo en sus vidas, Señor, que no haya aflicción. Apártalas. Gracias por estar con ellos, Señor, y guardarlos. Señor, oramos por Daniel y Eunice, Señor. Gracias por ayudarlos, Señor. Bendíceles, Padre, que tu Espíritu Santo esté ahí con ellos, Señor, y que les guardes, Padre Santo. Que hagas tú conforme a tu sabiduría y no conforme a nuestra pequeña inteligencia para pedirte, Señor, pero que sea conforme a tu gracia inmensa, Padre. Y por cada persona en nuestra iglesia, bendícele y guárdale, Padre. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, y te damos toda la gloria a ti siempre, Padre. Amén. Entonces, hermanos, estamos allí. Nos vemos el domingo virtualmente otra vez. Que estén bien, a refaccionar. Saludos a todos, que estén bien entonces. Estamos despedidos y podéis ir a paz, dijo Erwin. No, tened cuidado, por favor, no lo repitan. Ya los bendiga, está chicos. cerrado, están cerrando como a las 8. Ya está cerrado, y de todas maneras. Dios los guarde, chicos. Hasta luego. Feliz noche, hermanos. Adiós. Dios les bendiga. Que estés bien. Adiós. Adiós.
Adiós.